Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. El invitado que tengo esta noche es mucho más arriba de gente extraordinaria. Yo les diría que es una de las personas más súper extraordinarias que yo he conocido, he tenido el placer de conocerlo. Él es el presidente y director general de Yakult. Muchos de ustedes en los últimos 2 años, 3 años, estoy seguro, han recibido en internet la filosofía empresarial de Yakult. Muchos de ustedes han entendido por qué Yakult es un éxito en México y por qué tiene un crecimiento impresionante. La historia, no solamente de Yakult, sino de Carlos y de su familia, es extraordinaria. Y yo espero que cuando se duerman en 1 hora, piensen que todo es posible si se tienen ganas. Carlos Casuga, bienvenido aquí a tu casa y gracias por venir al programa. No, muchas gracias, Carlos, tocayo mío. Estoy muy contento de la invitación que me estás haciendo el día de hoy. Y la verdad, no es que me estés presentando como una gente extraordinaria. Soy más ordinario de lo común. Eso sí, con mucho amor a México, con muchas ganas de salir adelante, porque yo creo que este país le ha dado a mí y a mi familia más de lo que nos merecemos y que ni mis nietos van a poder pagar todo lo que México nos ha enseñado, nos ha dado, y es por ello que con amor, con cariño, con mucha pasión, estamos todos los días tratando de salir y levantar en algo a nuestro país, México. ¿Cómo empieza Industrias CAI? La gente que no conoce Industrias CAI, seguro uno de sus hijos o nietos han usado una llanta o una pelota de plástico de Industrias CAI que el señor y su papá fundaron. Bueno, esto sucedió cuando por primera vez mis padres me mandaron al Japón porque yo hablaba el japonés, pero no lo sabía escribir ni leer. Coincidió con que hubo una gran feria la primera feria de industrial japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Visitando esta feria, vi que estaban haciendo salvavidas, una máquina que estaba haciendo salvavidas pelotas de playa. Me llamó mucho la atención porque recordaba que nosotros en México, solo con cámaras de automóviles, de esas negras grandotas, de las llantas, nadábamos y nos divertíamos. Dije yo, esto seguro que va a pegar en México. Les dije a estas personas que quería yo importar estos productos a México. Me dijeron que muy atentamente, porque por ser la primera feria internacional y que Japón deseoso de vender productos al extranjero, revisaron y dijeron, desgraciadamente el producto terminado en México está prohibido, la importación. ¿Por qué no nos compra usted? Me dijeron, ¿por qué no nos compra usted nuestras máquinas? Digo, ay, sí, qué chistosos, yo muy a la mexicana. Si se me descompone, ¿quién me las arregla allá en México? Ni modo que vayan ustedes desde aquí allá a arreglar mis maquinitas. Me digo, no, nosotros le enseñamos, pero eso sí, le enseñamos en las partes principales donde posiblemente se lleguen a descomponer. Yo tenía que escribirle a mi papá una especie de diario de todos mis avances en japonés, y le dije que había visitado la Feria Internacional de Maquinaria Japonesa, que había visto los juguetes inflables, las salvavidas, pelotas de playa, y que yo creía que en México iba a tener mucho éxito. Lo mandé, en esa época se tardaba más de 30 días el correo en ir y venir de Japón a México. Y a mí ya hasta se me había olvidado lo de esta feria cuando de repente al internado donde yo vivía llegó un señor, el dueño de esta fábrica japonesa, enseñándome una carta de mi papá diciendo que dejara la universidad y me fuera a trabajar a su fábrica. Eso fue un shock verdaderamente para mí. ¿Qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando el japonés, idioma japonés. Ninguna carrera. Ninguna carrera. Pero yo creo que estuve en esa fábrica 9 meses. Pero yo creo que en mi vida
la mayor enseñanza que obtuve fue en esa pequeña y mediana empresa japonesa de lo que es un verdadero empresario. Me asombraba que cuando llegábamos en la mañana a la empresa, el señor estaba barriendo la banqueta. El director. El director, el dueño, la banqueta de su fábrica, él mismo se vestía en el overol, todos hacíamos pipí y popó en los mismos baños. Él, cuando salía, tenía que ir al banco, tenía que hablar con un proveedor, un cliente, se cambiaba inmediatamente, se ponía la corbata y salía, pero cuando regresaba volvía a poner el overol y trabajaba al parejo de todos nosotros. Siempre era el primero en llegar, el último en irse, dos veces al año él nos hacía una excursión en que nos llevaba todos a dos días a una parte turística del Japón, y ahí sí era una de sake y de geishas y de todo, un destrampe total, pero ahí todos los trabajadores le hablaban todas las inconformidades que sentían, y él también nos daba la razón, y eso es lo que yo aprendí mucho del ser empresario al estilo japonés. ¿Cuántos empleados eran? Eran en esa época, en esa fabriquita, eran como 58 gentes nada más. Pero era una mediana empresa que hacía unas... Yo me traje las máquinas a México y empecé a fabricar los salvavidas, la pelota de playa, que fue, yo creo, llegué a ser la fábrica de Latinoamérica más grande de juguetes inflables. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 64 hasta cuando entró el libre comercio y llegaron los productos chinos. Tengo el orgullo de decirles a todos ustedes y a tu público, lógicamente, que tengo el orgullo de haber fabricado los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México, del México 68, que fueron unas salvavidotas, imagínense unas salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, que se inflaron con helio y se soltaron el día 12 de octubre de 1968 en la bella inauguración de México. ¿Necesitaron una maquinaria especial? No, con esa misma máquina, con unas máquinas chiquitas, y eran ir sellando metro por metro, que era la dimensión más larga que teníamos. Tenía yo como a 50 trabajadores cargando el plástico para darle la vuelta a todas las salvavidotas, ¿sí? Y fue una labor, en verdad, que si no fuera por mi gente no hubiéramos logrado. Carlos, una pregunta. Cuando viene el Comité Olímpico para decirte si lo puedes hacer, tú como buen mexicano dijiste, yo me lo he hecho, no se preocupe. Así es. Y no tenías idea cómo. Y es que después hicimos todos los señalamientos de las avenidas de la Ciudad de México. Me acuerdo. Hicimos los globos de 3 metros de diámetro para indicar en dónde estaba gimnasia, en dónde estaba natación, en dónde estaba atletismo. Por la falta de intérpretes que se tenían en México era la forma más idónea de guiar a la gente a los centros, los centros de atletismo. Dime una cosa, ¿te gusta el jazz? Ah, sí, cómo no, me encanta. Hijo, que ya ven, niños, todo el mundo los quiere, yo no entiendo. Bueno, yo los adoro. Vamos a hacer un corte de estación, vamos a escucharlos y regresamos a seguir platicando contigo. Niños, cuando quieran. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. Mi invitado es el presidente y director general de Yakult, el señor Carlos Kazuga. Y antes de seguir platicando con él, les recuerdo que nuestro mail, para que nos hagan el favor de escribir cuando puedan y cuando quieran, es platicandocon@proyecto40.com.mx. Escríbanos, a mí me gusta mucho recibir sus comentarios, sus sugerencias, y a Carlos yo estoy seguro también. Y cuando puedan, compren Yakult para sus hijos y para ustedes. Muchas gracias. Es un comercial con mucho amor. Justamente, antes del corte estabas platicando cómo formas
las industrias que hay famosas, como ayudas a colaborar con el Comité Olímpico Internacional, y les iba muy bien, hasta que llegó la globalización. La globalización. Pero lo interesante es de que cuando yo regresé de Japón, estudié en la Escuela Bancaria y Comercial y tenía clases de 7 a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche, para contratar a mi gente, porque me di cuenta que lo más importante en una empresa es su gente. Más que la maquinaria, más que la tecnología, es la gente. Y la gente no solo de conocimiento, sino sobre todo de valores, Carlos. Y es por ello que uno de los valores más importantes que debe de haber entre el trabajador y la empresa es la confianza, es la honestidad. Y es por ello que cuando yo contrataba a mi gente, pues tú sabes que y como era trabajo manual, mucho de trabajo manual, yo tenía clases, te decía, de 6 a 9 de la noche en la escuela bancaria que está en Reforma. Entonces, cuando iba hacia la bancaria, en la Ciudad de México, en los semáforos, hay muchos jovencitos que vendían el Extra y Ovaciones, los periódicos de la tarde. Bueno, cuando estos valían 35 centavos, yo les pagaba con un billete de 100 pesos y les compraba el Extra y Ovaciones. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. Le digo, no te preocupes, 9:30, 10 de la noche, que pase por aquí, me regresas el cambio. La verdad, Carlos, te tengo que decir, muchos no me regresaron el cambio. Más o menos, ¿cuánto dejabas al día? No, 1 o 2, nada más. Pero cuando todos los cuates que me dijeron, todavía me decían joven en esa época, joven, aquí está su cambio, esos son actualmente los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de mandar a sus hijos, tener una casita de campo en Morelos o en el Estado de México. En Yakult y en las empresas que tengo. Y es por ello que yo me autoautorizo para poder dar conferencias en los foros universitarios y empresariales, que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando demos educación formativa, más que educación de conocimientos. ¿Para qué quieres tener, Carlos, en tu agencia de publicidad o en mi negocio un contador, un ingeniero, un químico, un licenciado, si no es honesto? Claro. Si no es puntual. Claro. Si no sabe trabajar en equipo. Mientras más tiempo lo tengas, más daño te va a ocasionar. Y eso aunque tenga dos títulos o 2 maestrías. Pero ¿de dónde sacabas tu intuición de que este chico que es honesto porque me regresó el cambio y todo, de dónde decías, lo meto a mi empresa y me va a funcionar? Porque el primer valor que debe de haber es de la confianza. Cuando hay una confianza es que hay una fianza moral entre el trabajador y la empresa, entre tu esposa y tú, entre tus amigos y tú, es confianza, hay una fianza moral. Y cuando hay esa fianza moral, pues ya empieza a abrirse uno, a conocerse uno, a guiarlos para que sigan estudiando, para que sigan formándose y ellos que no esperaban, no soñaban ni siquiera tener un trabajo estable, un sueldo estable, pues le meten todos los kilos, todas las ganas, porque otra cosa muy importante que debemos de los empresarios de dar es que el sueldo no motiva a la gente, fíjate. Lo que motiva a la gente es el sueldo moral. ¿Qué es el sueldo moral? El sueldo moral es el decirte, por ejemplo, oye, Carlos, qué bien te salió el programa. Oye, Carlos, la publicidad que hiciste fue fabulosa. Qué bien tocaron los muchachos del jazz. Oye, qué buenas tomas están sacando. Todas esas cosas son el sueldo moral que motiva, que mueve a la gente. Porque si tú preguntas en cualquier empresa quién está contento con su sueldo, nadie está contento con su sueldo. ¿En el mundo es igual? En la mayoría de todos lados. ¿Sí? Sí, lo que busca el trabajador es seguridad de trabajo y que se le dé mucho sueldo moral.
que esto es las cosas que yo creo en México más hacen falta. Primero, la mayor, porque también te quiero contar que yo tengo la mala costumbre los jueves, cuando están saliendo mis trabajadores o de la empresa o de la fábrica o de la oficina, agarre a cualquiera y le diga, Carlos, hoy me voy a ir a cenar a tu casa, me autoinvito. Claro que se ponen muy nerviosos, les digo, bueno, pues compramos unas conchitas en la primera panadería que encontremos y al llegar a tu casa, que tu mamá, tu señora, tu esposa, tu hija o lo que tengas en tu casa nos haga un cafecito y me estoy hasta las 11, 12 de la noche platicando con toda la familia de mis trabajadores. Cada jueves. Cada jueves. Y es así como he entendido cuáles son las carencias y las angustias que tiene el trabajador mexicano. ¿Qué son cuáles? La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que nunca tiene seguridad de trabajo. Nunca sabe cuándo lo van a correr y siempre vive con el Dios bendito en la boca. Y el mexicano de por sí es alegre, es amable, simpático. ¿Por qué atrás de un escritorio burocrático, atrás de un mostrador se pone pedante, prepotente? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Un animalito cuando tiene miedo, gruñe, pela los dientes, lanza la mordida. Igual es el ser humano. Cuando tiene temor, tiene miedo, así se comporta. O sea, no tú, pero contratas a un ser humano y en ese momento el chavito o el ser humano está muy contento porque lo contrataste, primer día de trabajo y entra con miedo. Sí, entra con miedo, entra con temor, pero ese es bueno, son factores, valores, confianza y mucho sueldo moral para motivarlos, para que salgan adelante. Y este sueldo, y que sienta seguridad de trabajo. En Yacuy, por ejemplo, nunca contratamos a una persona, siempre hemos ido con esa filosofía de contratar a una persona para darle seguridad de trabajo, como si fuéramos a adoptar un hijo, al cual tenemos que educar, formar y hacerlo crecer. Y no son Kleenex los trabajadores que los usas cuando los necesitas y los tiras cuando ya no. Así cualquiera puede ser empresario. Pero también los tenemos que correr de vez en cuando, pero los corremos por 5 motivos que, Carlos, creo no son culpa de la empresa, sino ponte a pensar en culpa de quién es. Porque llega muchas veces tarde, porque falta mucho, porque se robe algo, no hay perdón, ahí claro. Sí, porque llegue tomado o drogado, o porque dé la valiosísima información de Yakult a Chamito. Salvo eso no hay bronca. ¿Quién es Chamito? Chamito es la competencia que tenemos en Nestlé, pero estos son los 5 conceptos por los cuales se podría despedir una persona, pero por lo general es seguridad de trabajo para que el trabajador rinda lo mejor. Después, la carencia que tiene el trabajador mexicano es tremenda, de que muchas veces ni saben el nombre del trabajador, no saben ni cómo se llama, y no saben cómo vive, ni en dónde vive. Para poder dirigir a tu gente, tienes que conocer a tu gente, creo yo, ¿eh? Tienes razón. Sí, tienes cómo vive, en dónde vive, cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, a qué aspira. Y eso es lo que tratamos de inculcar nosotros en nuestra gente, de darles confianza y que sientan mucho sueldo moral para que... Y si tu público, tu gente, empieza a dar sueldo moral a sus hijos, a su esposa, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, México, estoy seguro que cambie. ¿Por qué somos... A ver, eres de San Luis Potosí. Así es. Yo soy chilango. Así es. Ergo somos 2 mexicanos. Todos podemos hablar de los mexicanos. ¿Por qué somos tan diferentes a los japoneses? ¿Cuál es la gran diferencia que tú sientes? La gran diferencia... A nivel empresarial, obviamente, a nivel trabajo cotidiano. Bueno, hay varias cosas. ¿Hay varias? Sí, sobre todo empieza esto desde la educación.
que en Japón se le da mucha, aquí tenemos cerca el Liceo Mexicano Japonés, cerca de este estudio, es donde se le da mucha educación formativa, más que instructiva. Por ejemplo, en el Liceo Mexicano Japonés, los que hacen el aseo de sus salones son los niños. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear la escoba, cómo poner el recogedor, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua. Porque la productividad empieza siempre desde la limpieza, Carlos. La calidad empieza siempre desde la limpieza. La salud desde la limpieza. La ecología siempre desde la limpieza. Pero ve cómo educamos en nuestras escuelas en México. A los niños que más mal se han portado, que han sido Carlos, Luis y Felipe, la maestra les dice, ahora de castigo van a recoger la basura del patio. Y hacen creer a los niños que recoger basura es un castigo. Sí. Por eso nadie quiere recoger basura. Sí, es cierto. Y eso hace que la gran diferencia de un país limpio. Y como los empresarios van creciendo, los niños desde pequeños van creciendo en ambientes donde siempre van a encontrar disque mexicanos de tercera, porque no pudieron estudiar como tus hijos o mis hijos en una escuela, van viendo que siempre va a haber un mexicano que barre y recoge toda la basura que ellos tiran indiscriminadamente. Y creen que así va a ser todo en la vida, siempre en la vida. Y se van formando jefes, directores, ejecutivos, empresarios, que eso sí tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, toallas blancas, y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. Yo los invito a ti, a tu público, para que vean que en mis empresas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Porque a mi manera de ver, el popó del señor presidente como el mío, al final de cuentas huelen igual. Exactamente. Entonces, ¿para qué estar haciendo estas diferencias? Esto es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y el entender a la gente, conocer a la gente, es lo que yo creo que más. Por eso, ahora otra cosa muy importante, es la actitud de nosotros ante la religión. Nosotros en México vamos a los templos siempre a pedir y a esperar. Sí, pedimos. ¿Sí? Vamos. Sí. Virgencita, ayúdame. Sí. Bueno, ¿sí? Y los japoneses en su religión van a los templos a ofrecer. Te prometo dejar de fumar, te prometo trabajar 1 hora más, estudiar más. Ofrecen. ¿Sí? Y entonces por eso en Japón los sindicatos presentan pliego de ofrecimientos. Los sindicatos mexicanos presentan pliego de peticiones. ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada. Pedimos más aumento de sueldo, pedimos más vacaciones, más aguinaldo, más puentes, menos horas de trabajo, más permisos para llegar tarde, más permisos para faltar, pedimos más puentes, pedimos todo, pedimos y pedimos. ¿Quién no los enseñó? Pues yo creo que viene desde la religión que siempre nada más pedimos y esperamos el milagrito. Danos. Y en Japón tuvimos 36 retardos, ofrecemos reducirlos a 10 que ofrece la empresa. Tuvimos 3% de errores en la fabricación, ofrecemos trabajar con más cuidado para que el año entrante máximo sea el 1%. Un maestro dice, tuve 5 reprobados en mi clase. Ofrezco dar mejor mis clases para que el año entrante máximo sean solo el 2%. ¿Qué ofrece la institución? Y a base de ofrecimientos es como ellos llegan a calidad total, entrega justo a tiempo, error cero. Y el poderoso en este mundo siempre va a ser, Carlos, el que ofrece. El que solo pide y pide y pide, tarde o temprano se pierde todo. Sí me da mucho coraje escuchar que en Japón las huelgas es todos los japoneses trabajando, nada más se ponen aquí un listón negro de señalización de que están en huelga. Y aquí cualquier imbecilidad es suficiente para que estemos en huelga. El idiota de Chávez, que se quiere quedar en el poder, digo, somos enfermos mentales, o sea, o no nos damos cuenta
¿En serio no nos damos cuenta que en el dar, en el ofrecer, está la calidad humana? No, somos tan imbéciles. No creo yo, por eso yo le pido a tu público de veras que hagan la prueba, no con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos, en ofrecerles, darles mucho sueldo moral, en decirle a José, el vecino, oye, José, qué bien te ves el día de hoy, ¿eh? Bien, oye, qué bonito te arreglaste la maceta esa que tienes ahí enfrente. No nos enseñaron, Carlos, no nos enseñan. Hasta hay un dicho mexicano, alábate burro, que no hay quien te alabe. O sea, yo no lo inventé, es un dicho mexicano. O sea, un hombre no puede verse en el espejo una mañana y decir, carajo, qué bien me veo hoy. No, es un presumido, es un imbécil. Mira, yo creo que si de veras queremos cambiar a nuestro México, si de veras cambiar a nuestro México, primero tenemos que cambiar nosotros. Empieza en uno. En uno. Claro. Nosotros, cambia tú y cambiarás tu México. Los mexicanos tenemos 3 metas que no tienen fin. Y es por ello que nunca llegamos a la meta y siempre estamos insatisfechos y siempre queremos más. Que creo yo son dinero, poder y amor. ¿Con cuánto dinero? ¿Siempre lo buscamos? Sí, ¿con cuánto dinero te conformas? Llegas a una meta y buscas otro más, y buscas más, y buscas más, y buscas más, y se hacen los hombres más ricos del mundo, ¿no? Después, poder. Buscamos poder, queremos llegar hasta dominar a la ONU nosotros, ¿sí? Ser los principales, y vamos por ahí, todos. Y son metas inalcanzables que no tienen fin. ¿Con cuántas mujeres te conformas, mexicano? Tienes un amorcito acá, otro amorcito allá y otro amorcito acá. Y es por ello que siempre vivimos insatisfechos. Cuando cambiemos... ¿Por qué? Porque no logramos llegar a la meta. Inventada. Llegamos a la meta y queremos más. Pero es inventada, ¿no? ¿sí? Es una meta inventada. Es una inventada, sí, claro que es inventada. Es de puro deseo, ¿sí? Debemos de fijarnos otro tipo de metas, otros objetivos. Si los empresarios, estoy creando, tengo 100 personas trabajando, ahora este año me voy a esforzar para crear el doble del índice de población de México, que es del 3%, voy a crear 6 fuentes de trabajo más, y así, y es como creo que podríamos salir. México en verdad es un país tan rico, envidiado y codiciado por muchas otras naciones, con todas las riquezas naturales que pueda imaginarse, con todos los microclimas que pueda haber, que necesitamos nosotros nada más dar algo, cambiar algo para transformarlo. Y como decías tu papá gobierno, fíjate, por ejemplo, esto también es educativo. Si cada mexicano en cada acto importante de su vida plantase un árbol, cuando nace un hijo le planta un árbol, cuando entran a la primaria que planten un árbol, cuando se van a graduar que planten un árbol, un árbol en cada acto importante de tu vida. ¿Cuándo cortarías, Carlos, el árbol que tu papá y tu mamá plantaron enfrente de tu casa? Nunca. Nunca. ¿Lo amarías? Claro, lo cuidarías, sí. Pero si ese árbol que está enfrente de tu casa lo plantó papá, gobierno, el expresidente desde hace... 3 sexenios o 6 sexenios, y te importa un comino, No son los mismos 2 árboles. Pero cuando lo haces tú, lo amas, lo quieres. Cuando sudaste por abrir la cepa y plantarlo, lo amas, lo quieres, lo cuidas y lo proteges. Cuando lo hizo papá gobierno, te importa un reverendo comino. Por eso la educación de que todo lo tiene que dar el gobierno, todo lo tiene que dar papá, todo lo tiene que dar la universidad, estamos equivocados. Yo voy a las universidades y les digo, señores rectores, ustedes hacen surcos en ir a la Secretaría de Educación o a la capital de sus estados a que les aumenten su presupuesto para aumentar
les aumenten el presupuesto para dar una mejor educación en sus universidades, teniendo a 602,000 jovenzotes ponchadototes, fuertotes, sanotes, pero que les pesa. Claro. Y no hacen nada, los cabrones, perdón. No, dilo. No hacen nada. Cuando todos esos jóvenes podían estar pintando su universidad, podían estar haciendo trabajos de jardinería, de plomería, de electricidad. Piensa bien esta respuesta. Sí, ¿cómo no? ¿Esta forma de pensar tuya es japonesa? ¿Te la enseñaron en Japón? ¿O tú la mexicanizaste porque se te dio tu gana? No, esto, claro, lo vi y lo aplicamos en el Liceo Mexicano Japonés y nos ha resultado la maravilla. Ustedes van ahorita al liceo, parece que se inauguró ayer, porque todos los padres de familia, una vez al año con sus hijos, van y pulen las bancas, pulen los escritorios, los barnizan, hacen todos los trabajos de jardinería, pintan la escuela. Todo eso es formativo. Lo que estoy insistiendo es lo que nos falta es una educación formativa. La educación que recibimos, y perdonen que estén aquí en sus colegas del Canal 13 o de la Televisa, lo que aprende el mexicano de educación formativa es en las telenovelas. Sí. Todos quieren ser las gaviotas o todas quieren ser las panaderas y bueno, Sí. es increíble. Sí. ¿Me estás de acuerdo? 100%. Por eso, lo que falta en nuestra educación, y lo vuelvo a repetir y le repetiré hasta el cansancio, es que demos una educación formativa, un sentimiento de dar. Si todos los aquí presentes o los que escuchan tienen la libertad, la dicha y la bendición de poder visitar libremente esta tierra mexicana, creo yo que al menos tenemos la mínima obligación de no ensuciarla y no ensuciarla. Pero a ver, tienes razón, no opino igual que tú. Gracias. Y en mi agencia no es exactamente igual, pero humanísticamente hablando vamos muy parecidos. ¿Qué quieres de un mexicano que ve que es muy fácil decirle a un policía de tránsito, cállese la boca, tenga 100 pesos, no me esté fregando? ¿Cómo quieres que el resto de los mexicanos, que somos gente bastante normal, nos adaptemos a la filosofía Yakult o a la filosofía Alasraqui o filosofía de otras empresas que hacen cosas muy parecidas a la tuya? No es posible, porque nos gana la mayoría de... Bueno, nos ganan. No, yo estoy de acuerdo que nos ganan, pero a mí en lo personal me da la autosatisfacción que mi gente en sus casas, con sus hijos, estén haciendo un cambio. Con eso estás hecho. Con eso yo me siento más satisfecho porque me tocó hasta ahí llega, esa trinchera, ese pedacito y esa responsabilidad que lo hago todos los días con mucho gusto y con mucho ejemplo para que mi gente no te iba a hacer crezca. esta pregunta, pero ya estoy tan caliente que ahora te friegas. ¿Cuándo fue la primera vez que sacaste utilidades? Después de 8 años es cuando por primera vez llegamos al punto de equilibrio en Yakult. ¿Sí? Después, hasta los 20 años, los empresarios japoneses no le sacamos utilidades a la empresa. 20 años. 20 años. Yo quiero preguntarle a tu público si los empresarios japoneses o están equivocados o están en lo correcto. Desde que ellos nacieron hasta los 20 años, ¿cuánto dinero les quitaron sus papás? Van a ver que nada. ¿Cuánto dinero, tiempo, amor, cariño invirtieron sus papás en todo el público que nos está escuchando o viendo? Ok, va la segunda pregunta que no te quería hacer, pero te friegas. Platícales cuánto les das de aguinaldo o de bonos. Del reparto de utilidades. Sí. Bueno, el reparto de utilidades de Yakult es mucho mayor que el sueldo que reciben muchos trabajadores de la zona durante el sueldo de todo el año. ¿Sí? Lo voy a traducir. El bono que recibe un trabajador en Yakult es el equivalente al año de sueldo. Y no saca utilidades, primero se lo da al personal.
Y vean, Yakult, ¿con cuántas botellitas empezamos vendiendo? 2.568 botellitas promedio diario, y ahora estamos en más de 3 millones de frasquitos diarios de venta. ¿Cuántos empleados hay? Ahorita, bueno, en la planta son 450 trabajadores y empleados son más de 2.500 gentes. Seguimos. ¿Quién es el dueño de Industrias CAI ahora? Mis trabajadores. Bueno, ¿sigo o ahí muere el programa? Es que yo veo tu biografía, veo cómo tratas a tu personal, veo tu filosofía con el personal, veo que lo que te preocupa, por lo menos como primer paso, es el bienestar de tu personal, que eso te lo enseñan en el IPADE muy bien. Sí. Yo estudié el AD2 y es lo primero que te enseñan. Gozas de privilegios si eres feliz con el dinero que ganas sin ganar los millones que ganas. ¿Es muy difícil la vida? No Ahora, es la... Bueno, ahora tengo mucho personal en la República que es desempleado ahora, recientemente. Están confundidos, tienen deudas. A lo mejor tienen la suerte que la esposa sí trabaja todavía, el hijo y la hija. A lo mejor el hijo sí, la hija está terminando la escuela. Están muy perdidos porque oyen declaraciones de que el presidente dice que hasta agosto, a lo mejor, y estamos en febrero. Tú que tienes ese sentimiento humano, ¿cómo podemos ayudar en toda la República a ese sector de mi público que está sin trabajo ahora, pero que hay oportunidad? Bueno, yo quisiera decirles que yo he ido a muchas ciudades, muchos pueblos de la República Mexicana, y me he dado cuenta que la mayoría de los empresarios, fíjate, que están en esos pueblos o en esas ciudades del interior, son de apellido extranjero. Son gente que estoy seguro que cuando llegó a las Charcas, San Luis Potosí o a Tenosique o a cualquier lugar, fueron gente que llegó sin estudios, ¿sí? No tenían títulos, no tenían dinero, muchos de ellos ni español sabían hablar, pero al ver México y trabajando 14, 16 horas diarias, sábados y domingos, actualmente son los grandes empresarios de esa región. Entonces yo siempre hablo en las universidades que estudien fuerte, pero no solo para obtener un título y salir a buscar trabajo. Lo que necesita México es que formemos empresarios que sean los generadores de fuentes de trabajo para muchos individuos que no han podido terminar, que escasamente terminaron la primaria o la secundaria. Como sabes, hay cantidad de mexicanos que están en esa situación. Y además, todo el mundo se imagina que para ser empresario se necesita mucho dinero, mucho capital, y no es cierto. Yo he ayudado a varios jóvenes universitarios de tecnológicos en crear sus propias empresitas. En Chiapas, por ejemplo, hicimos un criadero de loros, de pericos, que se reproducen en esta gran jaulota, pero el chiste que tienen estos pericos es que hablan inglés. Dicen Merry Christmas, Happy New Year, I love you, I love you. No es cierto. De veras. Y se venden así como pan caliente. ¿Y qué costó? Nada más ingenio. ¿Me entiendes? Y México tiene tantas cosas parecidas como estas, tantas cosas que otros países se les cae la baba, ¿sí? Por tenerlo. Y México no lo apreciamos, no lo aprovechamos. Y yo les exhorto a los jóvenes futuros empresarios que busquen qué es lo que tiene México y qué es lo que no tienen otros países. Por internet y con esta tecnología es fácil de encontrar. Yo les decía a los niños, a los jóvenes de Zacatecas, por ejemplo, fíjense cuando sus paisanos vienen en Navidad,
el programa paisano, que vienen así con la cachucha para atrás y las botas y enseñando la carterota y los verdes y con todo en la troca que les llaman ellos, sí, con todo el volumen ahí apantallando a las novias que dejaron, pero cuando se regresen vean lo que se llevan. Y se llevan siempre lo mismo, las mismas tostadas, las mismas, que se llevaban frascotes de salsa, que para la tía de Anaheim, que para la tía de San Fernando, California, se llevan siempre lo mismo. Digo, ¿y por qué no lo industrializan y lo venden? Pero yo tengo, ahorita no está viendo 1.200.000 gentes en la República, no necesariamente tienen recursos o no necesariamente están viendo con mucha claridad o no saben cómo porque no son empresarios. ¿Cómo empujarlos moralmente para que cuando se duerman y se levanten mañana digan, ya tengo una idea? Pues yo creo que cuando llegaron mis padres o llegaron, no sé, tus padres... Mis abuelos en México. Tus abuelos también llegaron sin saber ni siquiera... ¿Ni hablaban español? Sí, exacto, ni a dónde iban a llegar y qué se iban a encontrar y por qué cambiaron su vida y por qué hicieron lo que hicieron. Pues, trabajando y viendo y estar a las vivas y sobre todo trabajando, ahorrando, ¿sí? Ahorrando. Siempre les digo, ganen un peso, gasten 80 centavos. Nosotros los mexicanos ganamos un peso y nos gastamos 1.20. Y es por ello que... Pero ¿quién no los enseña eso, todo eso? Es la historia, ¿verdad? Es que ya estoy empezando a odiar nuestra historia. Pues sí, porque si te fijas, fíjate, hablando de historia, ¿por qué Canadá y Estados Unidos son países primermundistas que van al grupo de los 8 más importantes del mundo y todo? ¿Y por qué de México a la Argentina somos países tercermundistas endeudados? ¿Por qué? Porque Canadá y Estados Unidos fueron hechos por inmigrantes. De México a la Argentina fuimos hechos por conquistadores. Sí, es cierto. Sí, cierto. Entonces, ¿cuál es la actitud del conquistador y cuál es la actitud del inmigrante? El inmigrante llega con la tía, con sus hijos, con la solterona, a chambear, man. Sí, es cierto. Y el conquistador ve, todo lo que se ve aquí es mío, viejo. Y nada más mío, ¿eh? Toda la gente que trabaja tiene que trabajar para mí, fregarse para mí. Y yo tengo derechos sobre todos. Así fuimos hechos. Sí, es cierto. Por eso, ¿por qué decimos, oye, qué padre reloj, qué padre conferencia, qué padre entrevista hiciste? ¿Cómo estuvo la entrevista? ¡Valió madre! ¿Por qué lo fino? Padre. ¿Por qué lo jodido? Madre. Pues lo fino sí, cierto. Es el hacendado, el bien vestido en el caballo blanco, es el padre. Y la madre es la que está en el jacalito allí torteando. Y es la que nos da de comer. Nos da de comer. Y por eso no nos hemos independizado, en pocas palabras, todavía. De decir, viva México, yo trabajo por México y México es grande y México es mi país. Y doy todo por mi México y me tengo que comportar como buen mexicano. No le tienen confianza a los políticos, nos pagan muy mal de regreso. No, pero... Bueno, eso es lo que pasa. Perdóname que yo también me emocione, Sigue, no, pero... me gusta. Pero es como creo debemos de hacer el cambio nosotros. Mientras estemos diciendo, ay, qué padre coche, qué padre auto, reloj, qué padre vestido. Estamos todavía en la conquista, hombre. No nos hemos quitado el cascarón. ¿Sí? No sé qué decirte. Es que tienes razón. Yo siempre he dicho que el cambio empieza con uno, coincido contigo. Y si empiezas con uno, ya lo hiciste. Pero sigo diciendo que México es el mejor país del mundo. Es un gran país. Lo amo con todo mi amor. Sin embargo, no tengo respuesta, no me llena de energía positiva quiénes son nuestros políticos. No me llena de energía positiva los gañanes
que vas tú en la calle y se te cierran porque no quieren hacer cola. Y esos también fueron bien educados. Algo pasó. Y entonces vivimos, sobre todo en el DF, en una jungla. Que por más que tú tratas con tu personal de llevarla bien, de que estén bien, que están bien, salen afuera y es un... Exacto. Bueno, sí. Cuando hubo en el Zócalo la famosa manifestación con López Obrador, digo que seguía López Obrador de jefe de gobierno, la gente que vivía alrededor del Zócalo no podían entrar bien a sus casas, porque estaban sentados en las puertas de las casas, que es lo de menos. Como no había baños, se hacían pipí popó en la calle. Estoy viendo dos Méxicos, los tuyos, los míos, los de muchísimos empresarios y gente muy normal, y los otros. Y por más que uno quiere cambiar... Pues yo creo que en programas como tú, el tuyo, en este programa, pues, hay que concientizar a nuestra gente a nuestro México, de que México sí la puede hacer. Y México tiene todo para poder ser grande. Desde las universidades están equivocados porque les enseñan desde los maestros decirles que estudien bien, que se apuren, que saquen buenas calificaciones para que se contraten. Para que los contraten, no los enseñan a ser empresarios. No los enseñan a ser empresarios, eso es lo que tienes digo. Razón. La cosa es motivar a esa gente que tiene la fortuna de tener estudios universitarios a que tengan las agallas, los bachocos, para que se vuelvan empresarios. Yo te voy a decir nada más algo que te vas a morir de risa. En la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿sí?, no hay la materia de diseño gráfico. En la carrera de diseño gráfico hay una materia de publicidad. En diseño gráfico. Entonces, cuando yo contrato diseñadoras gráficas, no tienen idea de publicidad. Y a mí me han juntado de la Anáhuac y de la Ibero en épocas diferentes. ¿Qué opinión? Dije, miren, una muy fácil, junten una carrera, diseño y comunicación. Para nada. Para nada. No, pues sí. Entonces, pues, ya multiplica el resto, ¿no? Y así es como debemos creo yo, de salir adelante. Y digo, yo tengo mucha esperanza, sé que sí estamos en una recesión muy fuerte internacional, pero en verdad, si todos los mexicanos empezasen, yo les digo a mis trabajadores, qué bueno que viene la crisis, que estemos en esta situación, porque ha sido el momento en que México se debe de volver en un capullo, para que exista una mariposa. Primero hay un gusano que crece y empieza a comer hacia lo desesperado, se hace grande, pero cuando llega el invierno se vuelve un capullo y está colgado ahí en la ramita durante todo el invierno, que parece una hoja muerta allí, que nadie le hace caso. Pero dentro de ese capullo está haciéndose una transformación, una metamorfosis tremenda, de evitar todos los gastos innecesarios, de cómo gastar menos luz. Todo eso es lo que se debe de hacer para que cuando vuelva a venir la primavera salgas como una linda mariposa a volver a chupar las mieles de esa primavera. Y qué bueno que vino la crisis, les digo a mis trabajadores, a mi gente, porque es el momento en que debemos de pensar en dónde podemos ahorrar. Desde papel del baño, hasta champú, en jitomates que echamos a perder, en cómo acomodar los productos, las cosas en el refrigerador, para que de una sola, con abrir una sola vez, sepamos dónde está el Yakult, y no que abrimos el refrigerador y estamos, ¿dónde dejé el pinche Yakult? Y busque para arriba y otra vez cerrar mientras el motor está trabaje y el recibo de luz se va por las nubes. Es, creo yo, hijos, esposa y trabajador nuestro, en el momento en que deben de ver cómo ahorrar, cómo gastar menos, para que con el mismo ingreso
se pueda vivir aún hasta mejor. Una última pregunta, Sí, que acabó no. el programa. ¿Tenemos esperanza inmediata, México? ¿Sí o no? Sí, claro que sí tiene Sí esperanza. Sí, yo para mi manera sí tenemos mucha esperanza. Primero, en saber ahorrar en cada hogar. Otra cosa es nunca perder el núcleo familiar, el valor familiar que tiene el mexicano, que esa es una defensa tremenda, porque si se quedó sin trabajo el marido, la esposa, el hijo, todo el mundo nos ayudamos, pero el concepto principal es ahorrar, gastar menos en todo, para que si no hay ingresos, si no hay aumentos de sueldo, podamos vivir con lo poquito que tengamos. Las empresas también, si no podemos aumentar las ventas, pues tenemos que ver sin deteriorar la calidad de nuestros productos o de nuestro servicio, en qué ahorrar, y hay cantidad de cosas en que podemos ahorrar para que la pasemos bien. Carlos Casuga, ha sido la hora más rápida, ¿eh? Ah, sí, Un muchas programón. Te quiero agradecer muchísimo. gracias. No, gracias a ti, Voy a Carlitos. repetir un programa contigo. Con todo gusto. Porque me quedé... Hay muchas cosas que platicar. Te quiero dar las gracias. No, a ti. Es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Y a mi público, como todos los martes, les recuerdo que tenemos repetición a las 5 los domingos. Duérmanse con una sonrisa, duérmanse pensando lo que dijo Carlos Casuga, que es bastante importante. Levántense mañana con mucho optimismo. Dios me los bendiga a todos. A mi staff, muchísimas gracias. Fue un lindo programa. Niños de Pajea, tocaron precioso. Y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Fue un lindo programa y gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Tengo que aclararles de que hay una persona que me ha mandado en el mail que dice que ya no repita lo mismo cada martes, pero pues no hay otra. Es la definición del programa, ¿no? Bueno, hoy tengo a una persona súper extraordinaria. Ustedes me pidieron que lo traiga otra vez. Aquí está. Rompió récord de mails en la historia del programa en los 3 años. Les voy a dar un promedio. Si recibimos a la semana, en el transcurso de la semana, unos 80, 100 mails por programa, Carlos hizo 300. Y es gracias a usted. Esos son los que yo recibí. Carlos recibió otra variedad también bastante grande. Pero ya para no andar en tanto rollo, porque sé que quieren saludar al gran Carlos Casuga, director general y presidente de Yakult, que viene por segunda ocasión para seguir platicándonos sus experiencias, cómo ayudarnos a ser mejores. Y bueno, es un placer tenerte, Carlos. Muchas gracias, tocayo, muy amable. Muchas gracias por volverme a invitar otra vez. Gracias al público por tanto interés en llamarme a estar contigo, que me da mucho gusto poder presentarme. A mí ante también. ustedes. Dime una cosa. Sí, dime. Hablamos en el programa pasado de la diferencia entre los japoneses y los mexicanos como concepto, Sí. ¿no? Hablamos de cómo eres tú con tus empleados. Así es. Que agarras un jueves desde hace 1000 años y pum. Hablamos de cómo le diste chamba a unos voceadores honestos. Así es. ¿Por dónde te late que fue lo que les impactó al público más? A mí, de acuerdo con los mails y las felicitaciones, muchas que he recibido de parte de tu público, de nuestro público, es de los voceadores que lograron superarse para llegar a ser lo que son actualmente. Tú crees mucho en el ser humano, ¿verdad? Yo lo único que creo es, para salir adelante, es tener fe en el ser humano, irlo formando, irlo haciendo crecer, para que juntos, unidos, podamos salir adelante. Pero a ver, ¿cómo sabe un ser humano Sí, que tiene
capacidades para hacer una u otra cosa. Doy un ejemplo. Me platicaste antes de grabar el programa y días anteriores que mucha gente con unos currículums increíbles te escribieron pidiéndote chamba. Cuando tú les dijiste, señores, ustedes tienen la capacidad enorme de ser empresarios. Así es. Y esa fue tu respuesta, que obviamente no los contratabas. ¿Cómo se da cuenta el ser humano que sí tiene esas... ¿Por qué te mandan el currículum pidiéndote chamba, gente tan extraordinaria, y no se dan cuenta que pueden ser empresarios? ¿Dónde está? Lo que me extrañó mucho es de que después muchos de estos mails eran solicitando trabajo en Yakult y lógicamente le estoy adjuntando mi currículum para que usted sea tan amable de leerlo y ponerme a sus órdenes. Leía sus currículums y les decía, bueno, es que tienes todo para poder ser un empresario. Lo único que te faltan son los bachocos suficientes para salir adelante. Arriésgate. Hay una sola oportunidad en la vida que lo hubiera, y eso es lo peor que puede tener un ser humano, de decir ya en la vejez hubiera hecho caso, hubiera escuchado. Arriésgate todo, y les pongo el ejemplo de tus abuelos, de mis padres, claro, de tantos inmigrantes que llegaron aquí, claro, a México, a esta bendita tierra, y que sin idioma, sin títulos, sin dinero, y ellos tenían unos currículos impresionantes, hablaban perfectamente el español sin ninguna falta de ortografía en su redacción, y no se atrevían y buscaban hacer trabajo. Buscaban tener un trabajo, nada más. Pero tú crees, y yo te pregunto, ¿qué es de huevos esto? Querer ser empresario. O sea, te voy a decir por qué. Y perdón que ponga mi ejemplo, hace 33 años que la agencia lleva formada. A mí me daba miedo dejar de ser director de programación en Canal 13, que era del Estado. Me daba mucho miedo para abrir un negocio, porque ni sabía cómo se hacía, no tenía la más remota idea, y estaba en una zona de confort, porque ser director de programación te pagan muy bien. Claro. Y tenía un hijo recién nacido. Así es, sí. Me corrieron, porque le di un madrazo a alguien que ofendió a mi jefe. Entonces ya corrido tuve que abrir la agencia de publicidad. Pero sí da mucho miedo, ¿no? Claro que da mucho miedo, como tu abuelo, mi padre, es que se atrevieron a atravesar el Océano Pacífico de esa época, venían temblando. Y también el cambio que se está viendo con esta influenza que estamos sufriendo, si no hay una crisis, no crecemos. Bendita sea la crisis, en verdad, porque esto hace que la gente piense, se una, luche. Yo nunca había visto tantos padres de familia con maestros haciendo la limpieza de sus escuelas para recibir este lunes. ¿Sí se vio? Sí se vio, claro que se vio. No lo vi. Y entonces esto es muy importante que se tome en cuenta en todas las escuelas, en todos los directores, y ojalá esto no quede nada más de llamarada de petate y después ya se olvide. ¿Cuánto te dan de quincena? ¿Mandé? ¿Cuánto te dan de quincena? ¿De quincena por qué? Te la apuesto toda a que si no hubiera sido por la influenza, no lo hacen. Y te apuesto lo que quieras, que no se vuelve a repetir. Hijo. No, pues es la verdad, monstruo. No, pues tenemos que educar a la gente a que cada 6 meses hagan esta labor en todas las escuelas, y México sería un país muy sano y no ser ahorita los rechazados en muchas partes del mundo, porque no estábamos preparados para esto. Si te fijas, los países que más progresan son los países en los cuales neva mucho. Sí. ¿Sí? Los países tropicalones, que nunca tenemos frío, nunca tenemos calor, que siempre estamos en la primavera eterna, pues nos va las estadísticas, me estaba platicando un amigo tuyo, Rubinstein, cómo están bajando por todos lados las cosas. Y y las estadísticas de las cosas malas nos van creciendo y las buenas van bajando.
Es que no hacemos nada, porque todo nos lo está dando gratis la naturaleza. En los países donde neva, donde cae mucha nieve, donde hace frío, donde las temporadas son, donde es una crisis climatológica, es donde vienen los cambios. Esto es muy importante, creo yo, que lo tomemos en cuenta. Por eso las crisis son... Si no hay crisis, no hay Pero a ver, Carlos Casuga, voy a profundizar este rollo. Sí. Hubo influenza gruesa. Muy bueno. No teníamos historia de nada. Así es. Te tengo que dar una anécdota para que luego ya no sigamos platicando. Ahí te va, y nadie lo del público lo sabe y lo voy a decir por primera vez. Yo invité hace 2 semanas al secretario de Salud. Le dije, secretario, a su secretaria, porque él cómo va a tomar la llamada, no se vaya a ensuciar la mano. Le doy 1 hora en el programa para que nos guíe y nos ilumine qué podemos hacer los papás, los hijos, los maestros y la sociedad en general. ¿Qué crees? Está muy ocupado el señor secretario. Ah, bueno. ¿Tú crees que ellos me ofrecieron a otro? No. Pero ahí te va. Al día siguiente, López Dóriga, en Televisa, en el noticiero, recibe al mismo ser humano ocupado 10 minutos. Y ahí te va. Esa noche, en un programa que se llama Tercer Grado, que dura 1 hora, que nunca han llevado invitados, llevan de invitado al señor muy ocupado y a nosotros nos mandó al carajo. Si ese es tu secretario de Salud, ¿por qué tenemos que esperar entonces nosotros para que un señor se le ocurra, como a los japoneses, que de rutina en la escuela, en el Instituto México-Japonés que tú diriges, sin problema cada 6 meses, limpian la escuela, la pintan los propios papás porque es parte de ellos? ¿Por qué esperas de que si un secretario está ocupado y los papás por emergencia, y te aclaro, emergencia, fueron a limpiar la escuela, si cuando no hay emergencia no hay líderes comunitarios, no hay líderes sociales? Es un desastre, Carlos Casuga. Bueno, también esto hablando del gobierno, pues también puede ser puro protagonismo del señor porque es actualmente el político que más sale en las televisiones diariamente. En el Japón, de subsecretario para abajo, todos son de carrera. ¿Sí? Solo los que cambian son los primeros, los secretarios, los únicos que cambian que son de carrera política. Son los que salen a las inauguraciones, pero abajo, de subsecretario para abajo, todos deben ser de carrera. Y por eso cuando hay un cambio de primer ministro en Japón, que es constante, nada más cambian 52 gentes en toda la burocracia japonesa. Cuando con nosotros, cada vez que cambia un señor presidente, un secretario o un jefe departamental, se van cientos, miles de gentes del cambio. Y lo otro chistoso de nuestro gobierno es que hay secretarios que una vez son secretarios de Agricultura y en el siguiente sexenio son secretarios de Turismo. ¿Por qué no en el siguiente 2 años? Ahora tienes un nuevo secretario de Educación Pública. Así, los cambian tanto y de allá para abajo pues, también trae su equipo, trae sus compromisos. Criticaban al PRI, yo no soy priista, criticaban al PRI y hacen lo mismo. Idéntico. O sea, ahora resulta que el del Seguro Social ya es un fregón en comunicaciones y el que estaba no sé dónde ahora es un fregón en educación. Bueno, pues cuando la cosa es de carrera, la burocracia es de carrera, se hace como es el Japón, un Japan SADCB fuerte, donde están todos trabajando por una causa que es Japón. Y lo que se ve desgraciadamente en nuestro México es que cada quien jala para su lado. A ver, Carlos Casuga, nunca me imaginé que la plática iba a llegar por acá, pero no me importa porque creo que va a divertir y vamos a ayudar. Se puede, y te pongo entre comillas la palabra cambiar a México, o sea, en el DF, no conozco en el resto de
de la República porque son mucho más educados que aquí en el DF. Los que manejan coche pueden ser mejores, te pueden dar un día el paso, las señoras no pueden estar, no se dejarán de estacionarse en doble fila, las marchas no serán para fregar a todo el mundo en Reforma y que una señora embarazada tenga que dar a luz, si Dios quiere, en el coche porque estos imbéciles protestan con justicia, pero con mala leche en Reforma. Podemos los papás pintar las escuelas de los nietos y de los hijos, o si llevamos desde la Revolución, ¿no? O 200 años desde la independencia, no hemos cambiado. ¿Podremos cambiar para ser mejores? Dime la verdad. ¿O se puede hacer? ¿Hay una fórmula? Muchos países han logrado cambiar. Chile, Costa Rica. Costa Rica. México tiene todo para poder cambiar. Claro que tenemos que reconocer que tenemos una gran historia desde tiempos de la colonia que ha influido nuestra manera de ser, como lo platiqué en el programa anterior. Pero lo que debemos de decirle al público, a nuestro gobierno, a nuestra gente, es que hemos llegado el momento de que ya México no aguanta, necesita realizar un cambio educativo, un cambio en cada uno de nosotros, en ser individuos de poder dar, de trabajar en equipo para poder salir adelante. No hay hacer cooperativas agrícolas, hacer cooperativas, de trabajar en equipo, de unirnos más, ¿sí? Pero ¿quién lo puede hacer? Un líder, el presidente no puede, el presidente está demasiado ocupado en otras cosas. ¿Cómo se logran esos cambios? A ver, yo me acuerdo, Corea, cuando tú y yo éramos chiquitos, era un país de risa. Ah, sí. Es más, llegaban los radios coreanos portátiles y eran una basura. Yo me acuerdo como ayer. Mira lo que es Corea hoy. No, es una gran Ve potencia. Singapur lo que es hoy. Ya no te quiero decir de Japón después de la Guerra Mundial. No te quiero decir China porque son un friego de chinos y ahí el 80% están fregadísimos en exceso, ¿no? De comunismo. Pero sí veo un Chile, veo un Costa Rica. Carajo, no puede ser. Ya me voy a enojar. ¿Por qué no podemos ser primer mundo? En el fútbol éramos el país 13 en economía, ahora somos el 19. En el fútbol éramos el 12 hace 3 años, ahora somos el 25. ¿Qué onda? Hablo en serio, no. ¿Cómo se cambian las cosas? ¿Quién las cambia o no se cambia? Yo creo que el mayor daño que tenemos está desde la educación. Vuelvo a repetir y lo repito, y si vemos sí, cierto. Problema por problema en México, la base está en la educación. Sí, es cierto. Y en la educación formativa. Sí, es cierto. Eso es increíble que haya maestros que estén oponiendo a la reforma de una educación de calidad. Increíble. ¿Quiénes son los que hacen un país? Los que hacen un país, los que verdaderamente lo moldean, lo cincelan, lo forman, son los maestros. Y los maestros de primaria. ¿Sí? Pero si estos maestros de primaria son los que hacen las huelgas, hacen los bloqueos, queman autobuses. Hay una presidenta toda la vida, hasta que se muera. No, pues es la verdad. Sí. No friegues. Entonces, esto hace que es lo que ven los niños, lo ven y es lo que van a repetir. Creen que se van a poder resolver las cosas con manifestaciones, con huelgas, con bloqueos. Eso es lo triste. Por eso yo quiero exhortar a todos los maestros que nos estén viendo, que en verdad en sus espaldas, en su esfuerzo, en su fe, en su amor a México, es la única forma que nos pueden ayudar, y son los pioneros, los maestros, los que van a cincelar, van a moldear en cada una de las criaturas que tienen en cada uno de sus salones, es los que van a hacer el México del Yo nada más te voy a recordar una cosa, Carlos Casuja. Sí. Y te la voy a recordar del programa pasado. Las huelgas de los maestros
los paros de Oaxaca, por ejemplo, que además el APO se mete y no sé qué tiene que hacer el APO en Oaxaca cuando era de Atenco, ok, eran por una cosa. El gobierno de Oaxaca no me está dando el dinero que me daba antes. No me daba antes, o que me daba antes y no me está dando. Esa es la bronca. ¿Cómo quieres que el 85% de los maestros que son honestos, que quieren a México, que quieren a sus alumnos, que no marchan, que aceptan su educación ellos como ser maestros, son vapuleados por ese 15%, por lo que dijimos en el programa pasado? ¿Que me dan? Como no me dan, marcho. Para que las cosas funcionen, tenemos que enseñar desde pequeños a los niños que el poderoso en este mundo será el ser que se le eduque a dar. A dar. Y esto lo saben todas las señoras o las señoritas aquí en México. ¿Quién fue el ganón? No creo que haya sido el ganón el primer novio que tuvieron, ese abusivo que quería meter mano por todos lados como si fuera líder sindical. Pues veían el peligro y lo cortaban. Pero el otro pretendiente que cuando las veía les regalaba un chocolatito, les daba una flor, les hacía una poesía con las letras de su nombre, o en su cumpleaños le llevaban un gran ramo de rosas, una serenata, le daba tanto que al final la chamaca le da todo. Entonces, por eso el ganón es el que da. Eso es muy fácil. Sí. Siempre el que da es el que gana. Pero es que no sé cómo hacerte la pregunta, te lo juro. Tienes razón. Corea, Japón, China, Costa Rica, Chile, miles de países, inclusive Indonesia, sí, han cambiado para bien. La India va que... La India va que vuela también. ¿Qué es? ¿Cómo cambiaron? Que no podemos cambiar nosotros. Es la pregunta. Bueno, y tú que acabas de venir de Los Ángeles, te has de dar cuenta que en las universidades norteamericanas los primeros lugares los tienen los hindús, los chinos, sí, los que se gradúan y llegan con hambre. Por eso en la educación está el cambio. En la educación está el cambio. Los van formando de tal manera en esos países del Asia, de todos los que lo que acabas de nombrar en Asia, las universidades más difíciles de entrar son las universidades públicas de cada estado de esa nación. ¿Sí? Porque se supone que es el pueblo el que te está pagando la colegiatura gratuitamente. Entonces, tienen a los mejores maestros, tienen a los mejores alumnos, y no es de que pues aquí entran los que en un tipo socialista, comunista, que entran todos, no. No tienes la capacidad de entrar, pues tienes que pagar tu colegiatura en una escuela, en una universidad privada. Por eso las escuelas privadas en los países del Asia son las de media. Las de primera categoría siempre son las universidades públicas de cada estado, de cada nación. O sea, querido público, les tengo una noticia malísima. Ya nos jodimos. Mientras ese 15% de maestros mala leche estén demandando, mientras esos líderes sindicales que llevan años y años en el poder sin reelección, estamos jodidos. ¿Es la verdad? Bueno. Pero no hay que perder la fe. Yo ya la perdí, ¿no? Así como me la pones, tienes razón. Si el 15% de los maestros yo le pido al otro 85% de maestros que no pierdan fe en nuestro México, que en sus 30, 40 alumnos que tienen cada salón, con 5 que formemos bien, que eduquemos bien, México puede cambiar. Pero ya no lo viste ni tú ni yo vivo. No me importa no verlo yo, pero yo quisiera que a través de tu programa dejar huella en esos maestros, que tengan fe, que tengan amor, que tengan cariño, que sepan que son los arquitectos de México. ¿Supiste que hasta el año pasado
desde Echeverría hasta el año pasado se cortó la clase de civismo. Sí lo sé, ¿Sabía? sí lo sé. O sea, platíquenme un sándwichito. Bueno, yo creo que fue civismo. Civismo. Es por eso. Al prójimo, a tu país, no hay clase, bueno. Por eso nos metemos Por eso, así, no hacemos fila, Por eso. no respetamos los símbolos patrios, bueno, tantas cosas. Pero te voy a hacer una pregunta. Perdón, Sí. te interrumpí. No, dime. Tenemos más petróleo que Japón. No, pues Japón no sale Por una eso. sola gota. Y tú eres mexicano, así que lo digo como dos mexicanos. Claro. Tenemos 2 litorales, Sí, somos más grandes. 5 veces. 5 veces más grandes. ¿Por qué tienen más lana que nosotros? Muy sencillo, mira, es que sencillo, les voy a platicar por qué los japoneses llegan a tener dinero. Mira, es que se nos enseña desde pequeños que en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y todos vamos a llegar al invierno de nuestra vida. ¿Cómo quieres llegar al invierno de tu vida? Si te fijas, la mayoría de nuestros ancianos llegan con una mano adelante, una mano atrás, sin nada, endeudados, enfermizos, malqueridos, deprimidos. Yo quisiera que llegasen como ese viejito, no sé si hayan visto la película de Karate Kid 1, Karate Kid Yo la vi, 2, la uno, sí. que llega todo seguro, todo tranquilo, agradeciendo cada amanecer, Mr. Miyagi. Sí, exacto, dedicándose a su hobby. Ojalá llegásemos todos así al invierno de nuestra vida. La primavera para los japoneses es desde cuando uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud. Si tú cortas un plátano en forma perpendicular y lo observas, vas a ver que está dividido en 3 gajos, todos iguales, todos parejos. Para que haya una buena educación se necesita el alumno, el maestro y el padre de familia. Para que haya una buena toma se necesita un tripié. Pero actualmente los jóvenes con tanta televisión, tanto Latin Lover y tanto luchador y todo, pura gente mama, creen que lo más importante es lo físico y se olvidan de lo moral y de lo intelectual y ahí se van al gimnasio a que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, ¿no? Se abren la camisa, se remangan, andan presumiendo el solo para mujeres, ¿sí? Claro que esto impresiona a cualquier chica, lo invita a tomar una tacita de café, pero las chicas de la actualidad no son nada tontas. No se acaba de tomar media tacita de café, inmediatamente se da cuenta que el brutote que tiene enfrente tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería de tener bien puestas. Después viene el verano, de los 20 a los 40, donde los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta. Así también el ser humano es cuando se casa, cuando tiene hijos, cuando puede trabajar 72 horas sin dormir, está en todo su apogeo. Pero después viene el otoño. En el otoño, que es de los 40 a los 60, los árboles empiezan a cambiar sus hojas, empiezan a caerles... Ya estoy en el invierno. Por un año. Empiezan a caer sus hojas. Así también al ser humano se nos cambia el color del pelo, se nos cae el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes y se nos caen muchas cosas más. Y después de los 60 en adelante viene el invierno de la vida y ojalá lleguemos todos siendo unos señorones que podamos viajar por donde se nos antoje, podamos entrar a cualquier clínica a hacer tus chequeos médicos o puedas entrar a cualquier juguetería a comprar los juguetes de tus nietos y no tengas que ser un esclavo de la vida, de esos esclavos viejitos que llegan y que tienen que hacer unas colotas un día preciso de cada mes para recibir una mísera pensión o ir a las clínicas de salud para que de malas formas les nieguen sus medicinas y cuando regresan a su casa los arrumban en un cuartucho bien frío y bien húmedo. Sí, es cierto. Pero es que nadie les enseñó que venía el invierno de la vida y
lo que se nos enseña es que desde el primer ingreso que tengamos en la vida, nos paguemos a nosotros mismos primero el 10%. El otro 90% no es nuestro. El otro 90% se lo tenemos que dar al que nos hizo la casa, nos presta la luz, nos cosechó los alimentos, nos fabricó la ropa. A ellos se los tenemos que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche bajo fuertísima presión, tienes que pagarte a ti mismo ese 10%. Págate los 20 años del verano y los 20 años del otoño durante 40 años. Y verás que formarás. ¿Has visto árboles que tienen 40 años? Como tiene un troncotote así, que tienen mucho follaje, mucha flor. Vas a ver cuántos bueyes en tiempos de calor vienen a tomar sombra debajo de este arbolito. Pero este árbol no nace de una semillota así. Nace de una pequeña semillita así chiquita, chiquita, como el primer sueldo. Pero yo lo estuve regando quincena con quincena, abonando en las vacaciones, en los aguinaldos, en las prestaciones, y este árbol crece, crece y crece, y ahora me da toda la tranquilidad del mundo. Y además, Carlos, yo sé que este árbol, aún de muerto va a tener mucha, mucha leña para seguir calentando muchos hogares. Y eso es como, por eso tienen dinero. Carlos, vamos a hacer una pequeña interrupción. Claro. Vamos a hacer un corte de estación. Vamos a escuchar a Pangea con nuevas pistas, ¿no, Gus? ¿Nuevas? Compusiste 5. Les va a gustar mucho. A mí me gustaron mucho mientras ensayaron. Y regresamos después de oírlos y un corte comercial. ¿Cómo? No, ahora regresamos, gusto. Niños. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. Mi invitado, por petición de ustedes, otra vez es el gran Carlos Casuga, presidente y director general de Yakult. Y antes de seguir platicando con mi tocayo, les recuerdo el correo, que es platicandocon@proyecto40.com.mx, y a ver si nos hacen el favor ahora de escribirnos y romper el récord que tuvimos en el programa de Carlos, y todos los mails que llegan a Platicando Con se los enviamos a Carlos. Carlos los contesta, yo contesto otros, y nos hacen muy feliz sus sugerencias y sus comentarios. Gracias. Carlos, antes del programa estabas haciendo una analogía muy bonita de la vida. Te quedaste en verano. En el verano, después viene el otoño. En el otoño los árboles van cambiando de color sus hojas, se van cayendo sus hojas. Así también en el ser humano nos cambia el color del pelo, se nos va cayendo el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes, se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida. Después... ¿Pero qué debemos en ese otoño? ¿Qué hace el ser humano? Bueno, es como la... Es inevitable. Es inevitable como la naturaleza, ¿no? Que viene el otoño y los árboles, todo el entorno hace lo mismo. Después viene el invierno, que es de los 60 en adelante. ¿Y cómo quieres llegar al invierno de tu vida? Eso es lo importante. Se nos enseña que desde el primer ingreso que tienes en tu vida, que te pagues a ti mismo un 10%. El otro 90% no es tuyo. El otro 90% se lo tienes que dar al que te hizo la casa, te presta la luz, te fabricó la ropa, te cosechó los alimentos. A ellos se los tienes que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche, bajo frutísima presión, es justo y necesario que tengas ese invierno digno y no llegues siendo, como llegan muchos de nuestros ancianos, siendo unos materiales esclavos de la vida, de esos que tienen que hacer cola, muy larga cola, un día preciso de cada mes a recibir una mísera pensión, o ir a los centros de salud para que de malas formas les nieguen sus medicinas, y cuando regresan a sus casas los arrumban en un cuartucho bien frío, bien húmedo. Después de haber trabajado así, no se lo merecen, pero nadie les enseña en nuestro México que hay ese invierno de la vida, porque vivimos en un país tropical, ¿sí?
Entonces, esto es muy importante que aprendamos todos nosotros de que va a llegar el invierno de la vida, que nadie se va a escapar. No hay allí niveles socioeconómicos ni categorías, ni razas, todos van a llegar al invierno de la vida. ¿Y cómo quieres llegar al invierno de la vida? Eso es lo importante. Ojalá sigan este consejo todos los que nos están escuchando y que desde esta quincena empiecen a pagarse a sí mismos, pagarte a ti mismo ese 10% y págatelo hasta que llegues al invierno de la vida y verás lo que se junta en interés compuesto, que va a crecer y crece y crece hasta llegan a unas cantidades increíbles, ¿verdad? En el corte monstruo, nuestro floor manager le había hecho el comentario a Carlos de que qué lástima que no te enseñaron antes, ¿no? Y eso es cierto, es que no nos enseñan. No nos enseñan, de verdad. A mí, bueno, no me da pena decirlo. Yo cometí un error gigantesco como todos los que tenemos ya un poquito de dinero, invertí un chorro de lana y lo perdí todo con un amigo. Pues yo no sé de negocios. Yo sé mucho Claro. de publicidad y eso. Y el ingeniero Slim, yo se lo comenté al ingeniero Slim, me puso una regañada, como pocas, ¿eh? Y me dice, jamás debes invertir más del 15% de tus ahorros en cualquier negocio. Tienes toda la Jamás. razón. Y le dije, ¿por qué no me lo dijiste cuando tenía yo 20 años? Porque no te conocía. Pero ese es un consejo que yo les doy a ustedes, que me lo dio a mí el ingeniero, no se mete todos los huevos en una canasta. Aunque le inviten al mejor negocio del mundo, no más del 15% de sus ahorros, porque si Dios no lo quiere, no les va bien, es el 15%. Sí, claro. Así es. Y lo que es 100% seguro es que llega el invierno de la vida. Sí llega. Sí llega, eso no cabe Sí duda. llega, sí llega, sí llega. Carlos, Y otra cosa que les podría decir a tu público, ahorita que estaba viendo las esferas estas, es que debemos de llevar una vida como esta esfera. Debemos de estar siempre en el centro de ella, equidistantes en todo, o sea, en lo personal, en lo social, en lo económico, en salud, con tus hermanos, con tu esposa, con tu familia, siempre a la misma distancia y tú en el centro. Por eso todos los barcos en el Japón llevan la terminación maru, maru que quiere decir redondo, que debe ser, y es como cuando hay tranquilidad, hay paz, cuando estás equidistante en todos estos conceptos que te dije, en lo social, con tu salud, contigo mismo, con tu familia, en lo económico, ante los demás amigos, siempre equidistante, siempre en círculo, porque por lo general mucha gente crece como la forma de una amiba, ¿sí? Mucho dinero y de salud, ¿cómo andas? O con la familia, ¿cómo andas? O muy con la familia y estás muriéndote de hambre. Y entonces es muy difícil llevar una relación equidistante con todos. siendo todos en esencia iguales, ¿por qué somos tan desiguales? Yo creo que porque no tratamos de ser una esfera. Yo sé que yo también he tenido problemas económicos fuertísimos, Claro. he tenido problemas personales, pero teniendo en mente que debo de ser equidistante, que ya me estoy sobrepasando, que estoy destinando demasiado tiempo, demasiado esfuerzo a X cosa, y tratar de llegar a volver a ser la pelota, la esfera, eso te ayuda mucho para que en verdad sientas felicidad. Sí, porque si no, vas a vivir en pura angustia. Pues estás totalmente desorientado, sin ninguna guía, sin ningún objetivo, una meta a dónde llegar. Cuando sabes que debes ser equidistante en todos tus roles de la vida, las cosas cambian, ¿sí? Poquito a poquito dices, bueno, ya sí, mis filiales están equivocadas, están cerrando, pero ¿yo qué voy a hacer? Ahorita estoy sufriendo, pero después voy a trabajar con... A ver,
Sí. Te voy a hacer otra pregunta que me viene a la cabeza. Es sobre la felicidad. Sí. Ya se los he dicho a ustedes en varios programas, en los 3 años. El señor Jacobo Romano, que es papá de mis íntimos amigos, decía que había un señor tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Okay. Sí. El dinero siempre es como un elemento para la felicidad. ¿Cómo nuestro auditorio puede ser feliz? Que estoy seguro que lo son, pero ¿cómo los podemos aconsejar, los puedes aconsejar a que sean más felices, a que a lo mejor no nos preocupemos? No sé, tú ayúdame, ayúdalo. Bueno, es que debemos de entender que el dinero es una medida. El dinero es una medida, no es un fin en sí. Es la medida, como decir cuántos litros son, cuántos kilos son. Lo mismo es el dinero. O sea, yo tengo que... si yo trabajo mucho, pues tengo una medida que me va a dar ese dinero. No sé si me estés comprendiendo. No. Entender que el dinero es solo una medida y no un fin a que lograr, porque ¿cuánto vale esto? Pues vale 5 pesos, es la medida Claro, Carlos, pero a ver, este país tiene el 90% de escuelas públicas que paga el gobierno. ¿Qué porcentaje estaría feliz pudiéndole pagar a sus hijos de escuelas particulares? ¿Cuántos? Honestamente, más de la mitad. Ah, no, claro. No pueden, porque son carísimas las escuelas. Sí, privadas. ¿No viene una frustración que es la antítesis de la felicidad? Yo creo que sí. Sí. Entonces, sí tienes razón, es una medida, pero negativa. Porque, ¿por qué? Caray, yo que llevo tanto tiempo en esta empresa, trabajo a todo dar, no sé qué, y no gano suficiente para mandar a mis hijos o para llevarlos a conocer a Disneylandia. Yo entiendo, sí. Y ellos son sus niveles comparativos de felicidad, desde Disneylandia hasta Huastepec. O sea, pasando por Acapulco y por donde quieras. O sea, yo creo que el dinero en ese sentido friega de alguna manera. ¿Cómo? Porque ya entendí mi pregunta. ¿Cómo puede ser mi público feliz con el dinero que recibe y al momento que recibe va a recibir más? Bueno, si no puedes tener todo lo que quieres, ama lo que tienes. Ah, qué bonito. ¿Sí? Si no puedes tener todo lo que quieres, ama lo que quieres. Si no puedo tener yo a Thalía, pues voy a amar a la vieja que tengo, ¿no? Claro. O al menos, sí. Claro, si no puedo tener... Claro. Sí, claro. Eso me va a dar la felicidad. Claro. Sí, me voy a sentir feliz. Pero no te vas a sentir frustrado porque no puedes tener a Thalía. Claro, no. Porque porque tengo que amar lo que tengo, no lo que yo quiero. No, pues por eso vivimos los mexicanos frustrados, porque queremos demasiadas cosas inalcanzables. Anda. ¿Sí? Inalcanzables. Mejor, si no puedes tener todo lo que quieres, todos quieren tener un coche, todos quieren mandar a sus hijos a escuelas privadas, todos quieren... Sí, yo lo entiendo. Pero si no puedes, ama lo que tienes. Si yo no, pues voy a amar la escuela pública donde está estudiando mi hijo. Y ayudarla a ser voy a mejor. ayudarla a hacerla mejor. Claro. Eso es la única forma. Y entonces vas a ver que sí vas a sentir felicidad. ¿Sí? Si no voy a Acapulco, pero puedo ir a Cuautla, También. voy a ser feliz yendo a Cuautla. Claro. No estar lamentándome de Acapulco. De Acapulco. No, pues yo no es que soy jodido, yo soy pobre, y pues así reflejas tu negativismo en todo. Por eso el cuerpo humano está formado por 2 partes, que tampoco nos enseñan en la cultura occidental. El cuerpo que se alimenta de la verdura, de la carne, de las frutas, de los cereales, de los quesos, de la leche. Claro que para tener una buena digestión con Yakult, claro. Pero la otra parte, muy importante, o tal vez mucho más importante que el cuerpo, es el espíritu. El espíritu. El espíritu, para que nos entienda el público,
es como la batería de un automóvil, que siempre la debemos de tener cargada en forma positiva, ¿sí? ¿Y de qué se carga ese positivismo? Se carga de las cosas bellas que Dios nos dio, como darte medio tiempo para ver un bello atardecer o para ver un bello amanecer, observar una flor media hora. Eso te carga el espíritu de energía. Si tú en un foro, en este foro, pones un arreglo floral, como los ikebanas, los japoneses, vas a ver que está mandando esas flores sin que tú lo sientas, una energía al espíritu, ¿sí? Y eso hace que uno esté siempre con la batería bien cargada para cualquier cosa. Desgraciadamente no nos damos tiempo nosotros, por eso no nos damos tiempo para observar las cosas que Dios nos dio y trabajamos siempre a las rápida. Yo creo que en estas vacaciones obligatorias que tuvimos, muchos de los hogares en México, muchos de los individuos tuvieron tiempo de estar con la familia, de ver cosas buenas de su casa, de ver otras cosas que se cargaron de cosas bellas que Dios les tiene allí y han cargado su espíritu para ver esta tragedia con mejor optimismo. Por eso siempre quisiera decirle al público que carguen su espíritu con las cosas, observando, dándose media hora de observar las cosas bellas que Dios nos dio. Y vas a ver que sí, así es. Yo en conferencias que cuando me invitan, yo digo que para mí la creatividad es eso, es tener la capacidad de no hacer una rutina, de generar y de crear cosas diferentes. Yo mismo, no tengo un horario que entrar, pero soy muy respetuoso en el horario. Un día me voy por el Parque, otro día me voy por Reforma, otro día me voy por Polanco, otro día agarro hasta Tíber. O sea, soy un ser humano que me gusta ver cosas diferentes y disfrutarlas. Ah, qué bueno. Mucho. Eso es muy importante. Y la gente lo puede hacer. Entiendo que hay muchísimos en la Ciudad de México que hacen 2 horas de camino. Sí. De 2 horas a 2 horas y cuarto no hay diferencia. Y pueden caminar 15 minutos hasta la siguiente parada del tren. Observar, ver, el sonreír. árbol, los pajaritos, ¿no? el gorrioncito. Sí, esto es. Observen, y cárgase de espíritu. Tu espíritu. Por eso los orientales, la meditación, el zen, todo eso, los jardines japoneses, son hechos especialmente para cargar el espíritu. ¿Sí? Cargando el espíritu tienes una batería bien cargada, porque puedes tener un cuerpezote así, ponchadote de BMW, Mercedes-Benz, pero si la batería está descargada, no arrancas, manito. Claro. Y puede ser un bochito así como el señor Caso, un Tsuro ya viejo, ¿sí? Pero si tiene la batería bien cargada, el primer toquecito se para y se va. Claro. Hasta el cerro del cubilete. Claro. Es por ello que cargar el espíritu es muy, muy importante. O sea, lo que estás dándonos de mensaje hoy, qué programa tan diferente, entre paréntesis, al del primero, pero está padrísimo. Lo que estás tratando es, un gran defecto mexicano es que nos quejamos mucho, ¿verdad? Y que sería buenísimo hacer un ejercicio de no quejarnos tanto, sino todo lo contrario, de disfrutar lo que tenemos. Sí, por eso hay Es muy fácil el cambio. Hay que enseñarle a nuestra gente a no quejarse, no criticar y no condenar. Repítelo. No critiquemos, no nos quejemos y no condenes. Criticamos cualquier cosa. ¿Ya viste cómo vino vestido fulanito de tal? Mira el de la trompeta, mira nada más cómo está. Los zapatitos que trae. Velo, es que también velo. Están criticando. Háganle un close. No es cierto. Después, nos quejamos del clima, nos quejamos del tráfico, nos quejamos de... ¿Y qué hacemos? Nada por componer, pero sí nos quejamos. Tú sabes lo que me decía mi psiquiatra hace 1000 años. Yo me acuerdo de pocas cosas, pero esta fue genial.
opinión no pedida es opinión mal recibida. Es buena, o sea, sí. es buena. O sea, si alguien llega y le dice a Gus, oye, ¿qué zapatos tan feos? Gus tiene derecho a decirme, ¿quién te preguntó, idiota? ¿No? Así es. Claro, claro. Y sí me pega porque es más alto que yo, pero... y después, sí es cierto. y después no condenes. No le digas a tu hijo, no agarres ese coche porque vas a chocar y choca. Claro. No, Y eres no. un idiota porque Sí, te lo no dije. te subes, sí. No te subas a esa barra porque te vas a caer y chingadas seguro. Sí. No, Sí, vas a sí, reprobar y reprueba. Sí, es man. cierto. No te muy comas cierto. eso porque te vas a enfermar. Y se Y diarrea segura, aunque haya Seguro. tomado Yakult. Seguro, sí. No se vale. ¿Sí? Por eso. Sí, es cierto. La verdad Sí, es cierto. es que tenemos una fuerza interior, todos los seres humanos, una energía que damos, que entregamos. La gente negativa, lo único que está mandando, las ondas que están mandando son negativas. El optimista, las optimistas. Estas tres son negativas, ¿verdad? La Claro. crítica. Sí es, No, puras quejas, puras críticas y puras condenas. Pues no. sí es negativa. Y esa energía es increíble. Aunque Yakult es muy poderoso, se enferma de diarrea. Porque la mamá le dijo que no se comiera eso porque se iba a enfermar. Y No, diarrea seguro. pero además que yo opino muchísimo igual que tú, porque se los digo a muchas gentes, no termina la historia. No juegues con cerillos que te vas a quemar. Y se quema. Eres un idiota que regresa, te lo dije. Sí. Es la plática que dijiste de la basura. Estás castigado a recoger la basura. Así que es. era un castigo. Creas un castigo. Sí, Así es. Estamos nos queda muy poco tiempo, como 3 minutos. Bueno. Si me permites. Habla. Voy a cerrar el programa con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre la mayoría de mis conferencias. Había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas del incendio, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Va al río, moja sus alitas, vuela sobre las llamas, revolotea y pasa el elefante y le dice, gorrioncito, no seas tonto, huye, como todos nosotros, ¿no ves que te vas a chicharrar? Y el gorrioncito se voltea y le dice, no, porque este bosque me ha dado todo, este bosque me ha dado el hogar, mi familia, mis amigos, mi alimento, pero sobre todo me ha dado felicidad. Y no va a importar que yo me muera, pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque. Y así va al río, moja solitas, vuela sobre el bosque incendiado, revolotea y deja caer 1 o 2 gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos los animalitos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran. Querido público, a este bosque yo lo comparo con mi México. Tal vez estemos en un gran incendio político, económico y social, pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor, que en verdad, por favor, sean como ese gorrioncito y que todos los días, dejen caer 1 o 2 gotitas de sudor, de trabajo y de estudio. Y si así lo hacen, México se los agradecerá y Dios los bendecirá. Buenas noches, Carlos, gracias. Ya no tengo nada más que decir. Les quiero dar las gracias a todo el público por habernos visto. Les recuerdo la repetición de 1 hora el domingo a las 7 de la tarde. A mi staff, ¿cómo se nota, verdad? Que hoy viene un chorro de gente al staff. Yo ya me imagino por qué. Y a mi grupo Pangea, gracias, niños, estuvieron súper bien. Y Carlos, no tengo palabras más que agradecerte. No, con toda gusto. Gracias. Escríbanos, por favor, y duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. Dios me los bendiga y ha sido un gran invitado y un gran programa. Buenas noches.
Este es un corte con la información más importante generada al momento. A partir de mañana termina el filtro escolar para detectar